¿Cómo están sus corazones? ¿Están preparados para recibir el bálsamo de la palabra? La palabra dice que es como agua, ¿verdad? Como un poder que nos refresca, que nos sacia, porque todos los días tenemos que enfrentar tantas vicisitudes, tantas cosas que son difíciles o dificultosas o que no llenan nuestro corazón. Pero cuando usted viene aquí, usted viene a buscar al Todopoderoso. Amén. Quiere habitar, morar en su corazón, que lo quiere refrescar, que lo quiere bendecir y que le quiere cambiar esa manera que tenemos estereotipada de vivir. Dios quiere que nosotros aprendamos muchas cosas de Él y nuestro prototipo es Jesucristo, ¿verdad? Él se hizo hombre y con una naturaleza perfectamente humana nos pudo mostrar cómo podemos vivir de una manera diferente. Él sabe que nuestro interior es rígido, ¿verdad? Es bien sólido, es impermeable como la roca, pero Él transforma eso en algo maravilloso para que podamos disfrutar a plenitud de la vida que nos da todos los días. Hoy es un regalo de Dios y tenemos que disfrutarlo, ¿verdad? Entonces les voy a pedir un favor. Vayamos al libro de los Proverbios y vamos a leer entonces en el capítulo 18 los versículos 20 y 21. Esta mañana nuestro tema es el poder de mi lengua. Y dice la palabra de Dios de esta manera: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pueden sentarse, mis amados. Una paráfrasis de estos versículos dice: saber dar buenos consejos satisface como la buena comida. Los habladores sufrirán la consecuencia. Hay quienes han muerto por decir lo que no debían. Miren, Dios me puso en el corazón a través de Byron que hablara sobre la lengua. Byron me dijo: ¿por qué no hablas de la lengua? Ahí no les va a gustar. Porque cuando nos confrontamos, nos autoconfrontamos, no nos gusta, ¿verdad, hermanos? Yo le he contado a usted que mi padrastro me decía, hace muchos años me dijo una película, y cuando la proyectaron yo dije: ay, ese viejito cómo me cae bien, y mi hija me dijo: papá, ¿eres tú? Porque él no se miraba así. Le pongo ese sencillo ejemplo porque ¿cómo nos vemos nosotros? Ah, sí, lindos, hermosos, perfectos, inofensivos. ¿Quién como yo, verdad? Pero la realidad es que Dios quiere que tengamos en la Biblia una especie de espejo, que fuera como un espejo, en el cual no vamos a ver reflejada nuestra constitución, nuestra imagen, sino lo que vamos a ver es a Jesús. Amén. ¿Cómo actuaría Jesús? Cuando usted esté en una circunstancia, pregúntese: ¿cómo actuaría Jesús en mi lugar? Porque nuestro temperamento a veces es muy fuerte y aunque sabemos la verdad, no obramos espiritualmente, sino en nuestra carne. Y por eso hacemos la del calcetín. Entonces, vamos a ver algo importante. ¿Cuál es la primera tentación común para todos nosotros, pero fundamentalmente para los maestros? La del mal uso de la lengua. ¿Usted no ha oído algo que le llaman teléfono descompuesto? Ahí se puede dar usted cuenta cómo distorsionamos lo que hablamos. Por eso es tan importante que usted lea su Biblia, porque ahí Dios le está hablando de primera mano. Porque los pastores a veces no se ciñen a lo que dice literalmente la palabra, sino que quieren como agregarle o quitarle. Y Apocalipsis es muy claro cuando nos dice que el que le quite o le ponga la palabra va a recibir todas las maldiciones que están escritas ahí. Por eso tenemos que tener temor de ceñirnos a lo que nos dice Dios, porque no hay que agregarle ni quitarle. Lo que Dios nos dice es perfecto, es objetivo, llena el propósito por el cual Él lo está enviando a nuestro corazón. Por eso es tan importante que nosotros consideremos el uso apropiado de nuestra lengua. Yo le pido que tenga paciencia conmigo esta mañana porque vamos a leer un poco la Biblia, pero es que es necesario para que comprendamos cuál es el propósito del mensaje. Porque yo le puse a esta primera parte de las 5 que vamos a ver rápidamente: la lengua, tropiezo y pecado.
La lengua nos es tropiezo y también nos es pecado. Si usted encuentra una persona que le diga, ay, no, a mí no me gusta pelar, es el más mentiroso del mundo. Porque esa es una característica del ser humano. Dejaríamos de ser humanos. Pero cuando nosotros estamos hablando de otra persona, no nos damos cuenta de que estamos cometiendo un pecado muy grande. Porque a semejanza de quién fuimos hechos. De Dios. De Dios. Entonces, si yo hablo mal de una persona, estoy hablando mal de Dios en un sentido muy específico. Por eso tenemos que ser sabios en cuanto al uso de nuestra lengua. Miren, la lengua es algo maravilloso porque yo quiero enseñarle esta mañana el poder que tiene. Porque es un poder a su alcance, algo que usted puede utilizar y que le puede ser de mucha utilidad. Por eso es tan importante que leamos Santiago, el apóstol Santiago, si son tan bondadosos. En el capítulo 3, vamos a leer rápidamente los versículos del 1 al 12. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Acuérdense que está hablando genéricamente, ¿verdad? Hombre o mujer. Dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, fijémonos bien en nuestra lengua, porque no vamos a poner los ojos en otra persona, sino en nosotros mismos. Amén. Entonces, aquí vemos algo interesante, lo que la lengua nos está mostrando. Está nuestra lengua mostrándonos a nosotros siempre que somos pacientes, resignados, amables, nos regocijamos en la verdad, soportamos todo, creemos en Dios siempre, tenemos esperanza en Dios en todas las cosas, no presumimos, no somos engreídos, no somos celosos, no somos groseros, no nos dejamos provocar, no tenemos pensamientos malignos y resistimos todas las cosas por Dios. Mire ese silencio, se puede palparlo, porque esas características no están en nosotros. Y ahí nos damos cuenta cuánta falta nos hace la gloria de Dios en nosotros. Necesitamos eso. Dice la Biblia sabiamente, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso es tan importante que nosotros tratemos de vernos para adentro. La gente quisiera, ¿sabe cómo? Tal vez, perdone la analogía, cuando alguien quiere empezar a tocar piano y empieza con su dedito a tocar tin, 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 y no se espera que el maestro le tiene que enseñar una serie de ejercicios primero, le tiene que enseñar cómo está constituido el teclado, por qué está constituido así, por qué suena, para qué sirven los pedales. O sea, lo que estoy tratando de decirles es que en todo hay un proceso de aprendizaje, todo tiene un orden. Y de esa misma forma en nuestra vida. Nosotros espiritualmente quisiéramos así con un chasquido de dedos convertirnos en algo diferente, pero no es así.
Porque Dios ama la lucha interior que nosotros mantenemos por tratar de cambiar nuestra manera de ser, nuestra forma de actuar. Porque su peor enemigo es su yo. Ese es mi peor enemigo. Usted espiritualmente se propone perdonar a alguien y dice, cuando lo vea frente a mí, yo lo perdono, ya lo hemos hablado. Y cuando usted tiene frente a usted a esa persona, dice, no. Y da la vuelta y se va. Porque nuestro yo es poderoso. Por eso es que cuando usted le abre su corazón a Cristo, y entiéndame algo, no se trata de un cambio de religión, se trata de un cambio de vida, de actitud. O sea, cuando usted le abre su corazón a Cristo, ¿qué está usted haciendo? Dándole el gobierno de su corazón al Señor. Amén. Para que ya no actúe usted, sino que sea Dios el que actúe en su interior. ¿Para qué? Para honrar, para poner en buen predicado la enseñanza y el nombre de Dios a través de la palabra. Por eso es tan importante que nosotros no simplemente vengamos a la iglesia y escuchemos el mensaje, sino que analicemos nuestra propia vida para tener énfasis en nuestra conducta y el cambio que debemos tener. Porque para mí es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Pero eso hace que no logremos ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y el Señor, ¿cómo habla de eso específicamente? Para que nosotros tratemos de vernos a nosotros mismos. Yo le sugiero, con todo el respeto que usted se merece, que de aquí en adelante trate de verse, en lugar de ver a los demás, mírese usted mismo. ¿Y cuál es su parámetro? La Biblia, Jesucristo. Mire cómo actuaba Jesús, cómo era Jesús. ¿Lo amaban los discípulos a Jesús? Fíjese que 3 años de caminar con Él, comer con Él, dormir con Él, ver sus maravillas, ver su propia vida como un testimonio de enseñanza maravilloso y formidable. ¿Y qué hicieron cuando lo tomaron preso? Todo. ¿Y lo amaban? Sí, lo amaban. ¿Pero qué prevalecían ellos? O sea, quiero que me entienda que estamos hablando de seres humanos. Todos tenemos una lucha. Yo soy el primero. Yo tengo que luchar contra mí mismo, contra mi orgullo, contra mi manera de ser. Porque como si usted le puso atención a lo que leímos en Santiago primero, ¿qué dice de los maestros? Dice que nosotros vamos a recibir más castigo, porque estamos dando una enseñanza. Se supone que nuestra vida tiene que ser una vida que dé ejemplo. Por favor, vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, si está bondadoso. Carta a los Hebreos capítulo 13. Ahorita le digo el versículo porque no sé, recuerdo si es el 7 o el 8. Ahorita le digo exactamente. Es el verso 7. Note cómo dice el texto, por favor. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Note, considerad cuál haya sido el resultado de qué dice. De su conducta. Y luego qué dice. Imitar su fe. O sea, usted va a imitar a alguien que vaya de acuerdo con lo que ha enseñado, ¿verdad? Que tenga congruencia. De lo contrario, no vale la pena. Por eso yo siempre le he dicho que si le enseño algo que no esté en la Biblia, no lo reciba. Porque aquí enseñamos la palabra de Dios, no la palabra de nadie más. Es la palabra de Dios la que usted necesita, la que yo necesito, para que podamos tener una verdadera transformación en nuestra forma de ser. Y entiéndame algo, no le estoy hablando de su personalidad, por favor. No estamos hablando de psicología. Estamos hablando de algo que es superlativo. Estamos hablando de su espíritu. Porque dentro de usted hay un ser que se ha mantenido en el anonimato y ese es su espíritu. Usted necesita que fluya su espíritu y que su carnalidad y su personalidad se quede a un lado. Que sea realmente su espíritu el que aflore, el que dé fruto. Porque en nuestra carne no podemos dar fruto. Y Dios no quiere carne mejorada. Dios quiere hijos e hijas espirituales. Esa es la lucha más grande que el Señor tiene. Pero no somos espirituales, hermanos. Usted va a ver gente que viene a la iglesia y desde que entra comienza a tener como retortijones, o como que está en un hormiguero y hasta que se sale. ¿Por qué? Porque no es espiritual. ¿Qué le está pasando a esa persona? Se está retorciendo su carne. Porque dice claramente la Biblia que la persona que no es espiritual toma como una locura las cosas que son de Dios. O sea, para poder entender las cosas de Dios hay que ser espiritual, porque no se pueden discernir con la mente. No están hechas para discernirse con la mente. Están creadas para que sean
de crecimiento espiritual en nosotros. Pero es tan importante analizar lo que estamos viendo, porque en términos reales, la lengua nos muestra que siempre estamos tropezando y siempre estamos fallando. Pero debemos recordar algo: Dios nos responsabiliza de antemano por cada palabra que nosotros decimos. No piense que Dios va a olvidar las palabras que yo dije mal anteriormente. Yo tengo una responsabilidad ante Dios, y esas palabras que dije anteriormente, aunque Él ya me perdonó, esas palabras están ahí. ¿Se recuerda cuando yo le he comentado el cuento de los hermanos Grimm? Donde el papá le dijo al niño que por cada cosa mala que hiciera, metiera un clavo en una tabla, y la llenó en días, la llenó el muchachito. Y luego le dijo: papá, ya la llené. Ahora le digo: cuando hagas una cosa buena, saca un clavo. Y sacó los clavos más rápido que los metió. Y digo: papá, ya los saqué. Pero el papá le dijo: nota que quedó una huella, quedó el hoyo. Dios nos perdona, pero la consecuencia tenemos que afrontarla. Tenemos que ser consecuentes con eso. O sea, debemos aprender a controlar nuestra lengua. Son 5 puntos y este es el segundo. Porque la lengua es la manera de volverse una persona perfecta, o que madura, o que tiene pleno desarrollo, nuestra lengua. La madurez de una persona puede medirse por el control de su lengua. La lengua es la vía por la que podemos aprender a controlar todo el cuerpo con todas sus pasiones y sus deseos. Mire qué importante es esto de la lengua. ¿Se ha fijado que a veces le dicen a usted: te voy a contar este secreto, pero por favor no se lo comentes a nadie? Y cuando encontramos a alguien de confianza, ¿qué es lo primero que hacemos? Ya, te voy a contar este secreto, pero no se lo vas a decir a nadie porque me harías daño. Y la otra persona dice: no tengas pena. ¿Qué es? Y si le dice: espérame, es que mejor no te lo cuento. Ay, no seas malo, vas a dejar con la espina. Pero ¿me entiende lo que le digo? O sea, esta lengua, ¿cómo nos tuerce el camino, hermano? Tenemos que aprender a dominarla con la ayuda de Dios, con su misericordia y con su amor. ¿Sabe? En Estados Unidos hay una persona que es, ¿cómo le dicen a estas personas? Un motivador. Y este hombre dice que dentro del grupo de personas que tiene enfrente, dice que les va a enseñar a cambiar su forma de ser, su forma de actuar. Dice: ¿quién le tiene miedo a las arañas? Sí, alguien levanta la mano, y después se levanta otro, y un montón que son aracnofóbicos, ¿verdad? Y entonces él dice: vengan, párense aquí, los para frente, y comienza a decir: quiero que griten con todas sus fuerzas, sin ningún temor: no le tengo miedo a las arañas. La gente comienza a decir: no le tengo miedo a las arañas, soy el matador de arañas. Y comienza a decir: yo soy el matador. Le dice: dígalo con fe, créalo. Y la persona comienza a gritarlo, y los demás se ríen, pero las personas que comienzan a agarrar el feeling, créanme que lo dicen de todo corazón. Y llega un momento en que el hombre saca una gran toma ahí de arañas, y los hace que metan la mano y agarren las tarántulas y todo, porque ellos comienzan a confesar que ya no tienen miedo a las arañas. O sea, el poder de la lengua es tremendo. Pero eso se queda chiquito. Yo le he dicho a usted que Hitler, con una pequeña lengua, dominó el mundo de su época. Mire cómo convenció al pueblo alemán, que se supone que tiene un IQ y una cultura. Ay, los alemanes, dice la gente, mire cómo tontos lo siguieron. Y mire la destrucción que causó. Porque el poder de la lengua es tremendo, y nosotros debemos aprender a usarla. Ahora, el tercer punto es: ¿qué hay en mi corazón? Por ejemplo, si usted encontrara a Cristiano Ronaldo, ¿de qué cree que le hablaría? De fútbol. Eso es lo que tiene en su corazón. Ahora, yo estoy seguro que si se encuentra alguien, a uno de ustedes le van a empezar a hablar de Jesús. ¿Verdad? Ustedes van a empezar a tener el corazón rebosando de Jesús, de la palabra. Les sale por a borbollones la palabra por la boca. Porque así dice la palabra, que es como un río de agua. ¿Se recuerda que así dice? Porque lo que estoy tratando de decirle es que analicemos nuestro corazón, mi corazón, y usted analice su corazón. ¿Qué hay en su corazón?
No piense en su vecino, en su hijo, en su papá, no, en usted. ¿Qué hay usted? ¿Qué tiene ahí adentro? ¿Tiene gozo, paz, alegría, generosidad? ¿O tiene amargura, dolor, frustración, egoísmo, mal carácter? Le voy a hacer una pregunta. ¿Jesús era realmente humano cuando vino a la tierra y se encarnó? Sí. ¿Encuentra usted que Jesús se mantenía vociferando y quejándose de todos los problemas que tenía? No. A eso quiero llegar. Nosotros tenemos que superar el entorno que tenemos. Cuando nosotros dejamos entrar al Espíritu Santo, porque aquí no es una cuestión mental. Si usted deja entrar el poder de Dios en su espíritu, no importa lo que usted esté atravesando, no importa la gente que lo esté dañando, no importa los problemas que esté teniendo, la fuerza que usted va a tener no va a ser su fuerza, va a ser la fuerza de Dios en su interior, ayudándolo a sostenerse en medio de la tormenta. Porque lo que más embarga la vida y el corazón del ser humano es el miedo, los temores. Eso es lo que nos destruye. Pero si nosotros confiamos en Dios, vamos a entender por qué lo que más nos dicen en su Biblia es: no temas. No temas. Ahora, nuestra lengua habla lo que hay en nuestro corazón o en nuestra mente. Y es la lengua la que nos justificará o la que nos condenará cuando estemos frente a Dios. Y esto es exactamente lo que Jesús decía. Y póngale atención a lo que le voy a decir, a lo que le voy a leer en la Biblia, porque es Jesús el que lo está diciendo, pero con todo respeto le ruego que lo analice, por favor. Si usted va conmigo a Mateo, capítulo 12, versículos del 34 al 37, mire cómo le está diciendo Jesús a estos religiosos judíos. Generación de víboras. Imagínese usted que voy a parar aquí y dijera, generación de víboras. Usted se levanta y se va, ¿o no? Porque estoy siendo peyorativo con usted, estoy ofendiendo profundamente. Y usted se va. Pero mire Jesús cómo le habla a estas personas que la gente les tenía hasta un respeto formidable y un temor más grande. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. O sea, qué importante es cuando los padres le dicen a los hijos, no diga obscenidades. Eso es bien importante. Fíjense que ayer tuve el gusto de ver a mi suegro, y cuando platicamos con él, estaba hablando de que las personas con las que él convive son procaces. Y mi suegra decía, él se siente mal porque él ya no habla así. Como me dio de gusto, fíjense. Porque mi suegro de 10 decía 11. Fíjense. Y ahora tiene una manera de hablar tan diferente. Yo siento que como que fuera otra persona, fíjense. Porque lo que sucede es que decimos esas cosas cuando estamos alterados, ¿verdad? Usamos ese tipo de expresiones. Cuando usted ve que la gente diga, por ejemplo, y perdón lo que voy a decir, a la gran chucha, ¿usted qué cree que está diciendo? Está diciendo una barbaridad. Lo único que puso chucha, ¿verdad? Por los chuchos. Pero realmente lo que está haciendo es hablar mal. Fíjese cómo llega Dios al corazón del hombre, que hasta nos enseña a hablar de una manera diferente. Es que no es necesario, fíjense hermanos, las malas expresiones no son necesarias. Y sobre todo ahora que ustedes ya saben que vamos a ser juzgados por la forma en que hablamos, ¿verdad? Es bien importante que nuestra actitud sea transformada. Resulta sorprendente. No obstante, es una advertencia hecha por nuestro Señor Jesucristo. Y debemos recordar siempre que la guerra que nosotros tenemos, ¿contra quién es? ¿Será contra las personas? No. Fíjense que es contra entidades espirituales.
Y esos son huéspedes de muchas personas y los hacen actuar u obrar de una manera que nos lastima o que nos hiere o que nos ofende. Y nosotros contra la persona nos enojamos, pero es bien específico Pablo cuando les explica a los efesios que la lucha que mantenemos no es contra personas de carne y hueso, sino contra entidades espirituales. Vaya por favor en su Biblia, si está bondadoso, a 2 de Corintios 10, versículos del 3 al 5. Mire tan interesante lo que Pablo le habla a estos personajes cosmopolitas de esa época. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, mire qué importante es tratar de guardar nuestro corazón. ¿Se recuerda que así dice Proverbios? De toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. ¿Y cuál es la razón? Porque de él emana la vida. Amén, porque de él mana la vida. ¿Ya se fijaron? Por eso tenemos que guardar con celo nuestro corazón, no dejar que se nos contamine. Hay gente que se esmera en que nuestro corazón se amargue. No dejen que eso suceda, no lo permitan. Mantengan limpio su corazón. Eso nos va a ayudar a tener una vida plena espiritualmente. El cuarto, el poder de nuestras palabras. ¿Tenemos poder en nuestro hablar? Sí lo tenemos. ¿Será un poder con parámetros humanos? No. Son parámetros divinos. Es un poder que trasciende nuestra mente. Los magos y todos esos malabaristas que hacen cosas nos sorprenden con las cosas que hacen y nos dejan con la boca abierta. Estaba viendo yo a un niñito como de unos 2 años y medio, 3, y el papá le dice: Holanda, capital, Ámsterdam, dijo el güerito. México, Distrito Federal. El Salvador, San Salvador. Honduras. Y así sucesivamente le preguntó todas las capitales. Yo estaba anonadado, yo dije, pero la capital es Surinam, y dije, Dios mío, yo me quebraba el ayote. Y le digo, capital de la Guayana Francesa, y ¡pum! Se lo digo, ay, dije, este patojo sabe mucho más. Miren, estaba asustado de oír cómo ese niño sabía tanto. Por eso es que nosotros debemos comprender que la voz, la palabra, la articulación de esas letras tienen un gran poder. Y eso nos ayuda también a que hablemos positivamente. Vaya por favor, si es tan bondadoso, a San Marcos 11, vamos a leer ahí 2 porciones. La primera es del 12 al 14, si es tan bondadoso. Leemos ahí que dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Déjenme que me detenga. Parece un poco injusto que maldijera una higuera cuando no tenía fruto en una época en que no le correspondía dar fruto. Pero yo quiero explicarle algo. Hay varias circunstancias. La primera, si lo vemos desde un punto de vista material, es cierto que las higueras en ese tiempo, en esa estación, no estaban produciendo el fruto todavía, pero las higueras producían unos frutos que se llaman borrocas, o sea, unos higos especiales que son antes de que venga la cosecha. Ahora, si usted nota, dice que estaba muy frondosa, tenía muchas hojas. ¿Sabe por qué? Porque esa higuera era una analogía de Israel, que Israel era un país muy religioso y que decía amar mucho a Dios, pero no era cierto, y era de apariencia nada más. Pero realmente en Israel no existía un verdadero amor y una entrega a Dios genuina. Por eso es que el Señor actuó de esa manera. Ahora, vaya conmigo al complemento, si está bondadoso, al capítulo 11, del 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado, note, desde las raíces.
O sea, cuando Cristo maldijo la higuera, ¿se secó la higuera? No, no pasó nada. Pero aquí estamos viendo al día siguiente. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí les doy un pequeño compendio del poder que tenemos a usar con nuestra boca. Ahora, ¿somos negativos nosotros al hablar? Sí, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que aprender a creer en lo que decimos, porque Cristo quiere que confiemos en que tenemos el poder de la palabra y que vamos a hacer buen uso de ese poder. Si su esposa no cambia, porque a los esposos les hemos dado hasta bajo la lengua, ¿verdad? Ahora, si su esposa no cambia, yo le digo: esposo, háblele a su esposa. Dígale, cuando esté bien dormida, dígale: Señor, yo bendigo la lengua y el corazón de esta mujer bendita, para que haya una transformación sobrenatural sobre ella, y sé que lo que estoy diciendo se va a cumplir. Pero ¿qué nos dice ahí Jesús? Que lo tiene que hacer creyendo, porque la otra vocecita aquí le va a estar diciendo: no va a cambiar, mañana te vas a poner sartén otra vez, ¿ya? Se ha llegado que así somos negativos. Pero cuando usted diga algo, dígalo creyendo. Crea lo que está diciendo. Si su jefe es insoportable, usted tiene el poder con su boca de hacer que esa persona cambie sus actitudes. Si usted ora con propiedad y cree lo que usted está orando. Si usted quiere llenarse de gracia ante otra persona y que esa persona se fije en usted y tenga necesidad de compartir con usted, ore creyéndolo. Pídale al Señor que le llene de gracia, y cuando hable con esa persona va a estar embebida en usted. Esa persona lo va a buscar a usted, no usted va a buscar a la persona. Perdone que le ponga esos ejemplos tan maladís, pero yo quiero que me entienda que para el poder que Dios nos da no existen límites. No hay límites para el poder que usted tiene en su boca, pero tiene que creerlo en su corazón. Le voy a explicar por qué. Vaya a Santiago, si es tan amable. La carta del apóstol Santiago. Mire cómo dice el versículo 6 y 7, el capítulo 1. Santiago 1, 6 y 7. Dice: pero pida con fe, no dudando. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué es nada? Nada es un absoluto, ¿verdad? No es un veremos, sino es un absoluto. O sea, usted no tiene que darse el privilegio de dudar nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, cuando usted declare algo con su boca, crea que así va a ser. Le aclaro, tiene que ser algo bueno, porque Dios no lo va a apoyar en hacer algo malo. Señor, que se caiga en esa grada que baja siempre y que se quiebre el tobillo, eso Dios no lo va a respaldar. Dios no le va a ayudar en ese sentido. Pero en las cosas que son positivas y buenas, entiéndame lo que le estoy diciendo. Cuando usted ora, como ese ejemplo tan feo que le acabo de dar, aunque usted no lo crea, también se cumple. Y se lo voy a enseñar en la Biblia. Porque Dios quiere que tengamos capacidad y madurez para usar el poder de nuestra boca. Porque con nuestra boca, ¿se recuerda que leímos en las primeras 2 llamadas? Que en la lengua está el poder, ¿para qué dice? Para la vida y para la muerte. O sea, podemos usar mal la lengua, entonces Dios no quiere que hagamos de esa forma. Quinto y último, porque el Señor va a honrar la oración que ustedes hagan. Él va a respaldar la oración que ustedes hagan si ustedes lo creen en su corazón. Y el quinto es que este poder debe usarse con sabiduría espiritual, lo que le estaba diciendo.
Y para eso yo quisiera suplicarle que me acompañara en su Biblia al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. Bueno, dice: después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Miren, Eliseo era el ayudante o el sirviente de Elías. Vieron cómo Elías fue tomado por Dios en un carro de fuego y lo llevó en el aire. Y ellos estaban diciéndole, como que dice: vos también, pelón, andate. Y a él le desagradó que le hicieran mención de su carencia de pelo. Ahora, él era un siervo de Dios. ¿Actuó bien él? No. Se dejó llevar por su pasión, ¿verdad? Por su temperamento. Y si ustedes notan, él los maldijo. Pero fue tan profundo el poder de la maldición que salieron 2 osos, pero no mataron a uno, si ustedes notan. Dice, si usted le pone atención, dice: despedazaron a 42 muchachos. O sea, aunque era un siervo de Dios y Dios lo siguió usando, y estos muchachos eran unos bandidos irreverentes, pero no merecían esa respuesta tan terrible. Quiere decir que nosotros debemos aprender a usar el poder que tenemos en nuestra boca, ¿verdad? Tiene que haber propiedad en lo que nosotros hacemos. Ahora, acompáñenme a Génesis 31 y vamos a leer ahí 2 porciones. Vamos a leer ahí primero del 29 al 32. Génesis 31, del 29 al 32. Y dice: poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseos de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel lo sabía. Ahora, ¿qué dijo él en el verso 32? Que el que tuviera en su poder los dioses, ¿qué dijo? No viva, que muriera. Ahora, ¿se imaginó él que esas palabras iban a tener un efecto tan terrible? Jamás le pasó por la mente. Ahora, vaya conmigo, si está bondadoso, ahí mismo, y vamos a leer ahí en el capítulo 35, un poco adelante, Génesis 35, los versos del 16 al 19, dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, note que dice, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Ahora, déjeme que le haga un énfasis. La esposa más amada de Jacob era Raquel. ¿Cómo iba a querer él que se muriera? Pero como él ignoraba que ella había robado los ídolos de su papá, cuando él dijo que la persona que tenga esos ídolos que muera, jamás pensó que eso iba a suceder. Le estoy diciendo eso porque le quiero explicar profundamente que no es casualidad. Lo que usted habla, eso sucede. Usted tiene que tener sabiduría cuando habla, porque usted va a generar un poder que trasciende el poder humano. Es un poder formidable el que tenemos en nuestra forma de hablar. Termino con esto. Primer libro de Samuel, capítulo 17, del 40 al 50. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él.
Y cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Pero si usted notó, el filisteo lo maldijo primero, pero él anuló la maldición diciéndole el otra en el nombre de Dios. Exactamente lo que él hizo, se apresuró a hacerlo, y así sucedió. Posteriormente le cortó la cabeza y andaba el muchachito con la gran cabezona en la mano, porque era muy simbólico el mostrar a los filisteos que ellos habían vencido a su paladín. De tal manera que cuando nosotros tenemos poder en nuestra boca y lo reconocemos, debemos usarlo con la mejor forma que podamos espiritualmente, para no causar daño con nuestra boca, porque nuestra boca tiene mucho poder. Usémoslo entonces bien. Cerremos nuestros ojos, por favor. En conclusión, tengamos confianza y fe en el poder delegado a nosotros por nuestro Señor Jesucristo, y usémoslo en beneficio de nuestras vidas y de nuestros hermanos, sin dudas ni temor, honrando siempre a nuestro amado Dios. Padre Celestial, nosotros te queremos pedir perdón esta mañana por la manera equivocada de nuestro hablar. Consciente o inconscientemente, muchas veces hemos usado mal el poder que tenemos en nuestra boca. Te queremos rogar que nos limpies y que nos perdones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Pero también te queremos rogar que nos des la sabiduría, la unción sobrenatural del Espíritu Santo, para usar con propiedad nuestro hablar, para que sea un hablar de bendición, pero también de poder, para que todas las oraciones que hagamos sean cumplidas, para que todo el bien que prodiguemos a través de nuestra lengua sea como una lluvia de bendición sobre las personas a quienes nosotros lo derramamos. Te pido con todo mi corazón que bendigas cada vida y cada corazón en esta mañana. Y si alguien en este lugar nunca le ha abierto su corazón a Cristo, yo le invito para que le diga ahí en su lugar: Señor Jesús, esta mañana yo necesito hablar con propiedad sobre mi vida, y yo te necesito, Señor. Por eso te abro mi corazón y te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador personal, como mi Dios, para que transformes mi caminar, para que transformes mi hablar y mi sentir, y para que yo pueda quitarme la venda de los ojos y alcance a ver espiritualmente lo que no alcanzo a ver con mis ojos de carne. Ayúdame, Señor, y ministrame con esa presencia tuya a través del Espíritu Santo, para que mi vida sea victoriosa en toda circunstancia. Te lo ruego con todo mi corazón, Padre eterno, en el santo nombre de Jesús. Sigan orando, mis hermanos. Si esta mañana alguien hizo por primera vez esta oración, levante su mano. Yo quiero orar por usted y quiero bendecirle, para que el poder de nuestro Señor se derrame abundantemente en su interior. Amado Dios, te doy gracias porque cada persona te tiene morando en su corazón en este lugar. Y yo te suplico que abras las ventanas de los cielos y derrames sobre ellos de tu bendición hasta que sobreabunde.
y que tu paz, que sobrepasa nuestro entendimiento humano, llene nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nosotros podamos discernir esta palabra durante el resto del día y nos propongamos tener un cambio absoluto en nuestra manera de razonar, en nuestra manera de hablar y de expresarnos. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea derramada abundantemente en cada vida y en cada corazón. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.